Buenas noches, mis hermanos y amigos. Para nosotros, como hijos de Dios, debería ser en todos, tener el anhelo de llegar a la patria celestial, llegar a la presencia del Señor y recibir de Él premios, galardones y coronas. O sea, la palabra del Señor nos dice que así será, pero que no todos recibiremos eso. Algunos sí, otros no. En el capítulo 6 del libro de Mateo, el Señor nos da una pista de cómo obtener de Él los premios o los galardones o las coronas, como ustedes quieran. Pero el Señor nos dice que al final de los tiempos, cuando estemos en su presencia, Él nos va a recompensar. Sí, nos va a recompensar. ¿Y a recompensar qué? La actitud con que le servimos, la actitud con la que andamos en este mundo, el testimonio que damos, ¿no? Entre otras cosas. Pero el Señor, cuando estemos ante Él, nos va a juzgar para recompensarnos. Sí. Y en el capítulo 6 de Mateo hay 3 secretos, o 3 cosas por las cuales el Señor nos va a recompensar. Si no lo hacemos de la manera como Él manda, no vamos a recibir recompensa. ¿Por qué? Bueno, veamos Mateo capítulo 6. Primero leamos desde el verso 1 al 4. Mateo 6, versos 1 al 4. La palabra del Señor nos dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Miren, el Señor observa que los religiosos, los fariseos, ellos se aseguraban de que los demás vean cuando le daban algo a alguien. Miren qué justo soy. Miren qué bueno soy. Miren qué dadivoso soy. Esto es algo que le molestaba y le molesta al Señor Jesús. Le molestaba muchísimo andar alardeando de lo que daban para ser visto de los hombres, para ser felicitados por los hombres, exaltado por los hombres. Ese es el mundo, ¿no? El mundo de hoy. Es así. El mundo, cuando hace algo, quieren que toda la gente lo sepa. Los canales de televisión, por ejemplo, llega diciembre y empiezan a regalar cosas por aquí, cosas por allá, y lo pasan en los noticieros no sé cuántas veces al día, porque quieren ser admirados, quieren ser tenidos como personas de bien, entre comillas. A veces, inclusive, avergonzando a la persona que recibe. Lo avergüenzan, no quieren salir, tienen vergüenza, pero ellos igual le toman fotos o igual los filman. Eso pasa. Ese es el mundo de hoy. El Señor Jesús dice
que no es la manera de proceder, que no es la manera de actuar de un cristiano. No, no, no. Cuando nosotros, siendo cristianos, bendecimos a un hermano, una hermana, o aún así a personas que no son cristianas, cuando damos una ayuda a alguien, bueno, en ningún momento debemos hacer tocar trompeta. No debemos, ¿no?, hacerlo para que los demás nos vean. Porque, hermanos, dice el Señor, ellos ya tienen su recompensa. La recompensa de ellos es que la gente los vea y los felicite. Pero el que hace en secreto, el que bendice en secreto, dice el Señor, Él lo recompensará en público. Es lo que dice el Señor en su palabra. De manera que, mis hermanos y hermanas, ¿no?, debemos tener en cuenta siempre esto. El Señor anhela recompensarnos. Él quiere recompensarnos. Cuando bendecimos y ayudamos a alguien, ¿queremos la recompensa de los hombres o la recompensa que da el Señor? Bueno, yo les digo, yo quiero la recompensa que da el Señor. Y creo de todo corazón que todo hijo o hija de Dios desea lo mismo, la recompensa que da el Señor. Entonces, nunca, hermanos, en la fe, nunca tratemos de alardear y de publicar cuando ayudamos a alguien, sea cristiano o no cristiano. Nunca debemos alardear de eso para ser visto de los hombres y que los hombres nos tengan, ¿no? Eso no es de creyentes, eso no es de cristianos, eso no es del Señor. La segunda cosa, seguimos con el capítulo 6 de Mateo, ahora desde el verso 5. Dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Miren, el Señor en este capítulo 6 varias veces utiliza la palabra hipócritas, ¿no? Cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, seguimos con los religiosos. Estas personas no oraban en sus casas, ni oraban en sus casas, ni con su esposa, ni con sus hijos, pero tenían un verbo para orar en público. Que la gente decía, tenía que tener diccionario para buscar qué significaban esas palabras tan agrandadas, ¿no? Qué oración tan poderosa por el conjunto de palabras que utilizaban. Y eso no es de las épocas del Señor Jesús solamente. Aún hoy, aún el día de hoy, hay creyentes que les gusta orar en público. No oran en sus casas, no oran en sus cuartos, pero les encanta orar de manera muy especial. Y la gente dice, qué bien que ora ese hermano, qué bien que ora esa hermana, qué palabras que utiliza, qué palabras. Y cuando hay un almuerzo entre cristianos, una merienda, un desayuno entre cristianos, y se le dice a esa persona que ore, después están arrepentidos porque de tanta verborragia la comida hasta se enfría. Que les encanta orar en público, les encanta que la gente escuche que ellos oran y hablan con Dios, pero en su casa, en secreto, ni se acuerdan de la oración. Quieren que los hombres escuchen, quieren que la iglesia escuche. Y dice el Señor, no es que prohíbe que oremos en público, pero el Señor nos dice aquí que la oración más importante
es la que hacemos en secreto. Que nuestra relación con Dios debe ser diaria y varias veces al día. Sí. Daniel, por ejemplo, él 3 veces tenía horas definidas para orar, para hablar con Dios, para tomar fuerzas del Señor. 3 veces al día. Y no es que simplemente una oración, no. Tenía su tiempo de oración, sí, Daniel. Ni hablar del Señor Jesucristo. Él cogía y se apartaba y se ponía a orar a solas con su padre. Hablaba con su padre. Y él que dice que hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Que cuando vayamos a orar y a utilizar abundancia de palabras, que sea en secreto. Cuando cerramos la puerta de nuestro cuarto y conversemos con Él. Conversemos con Él. Conversemos fluidamente con Él, leyendo su palabra y expresando nuestras decisiones, pidiéndole dirección por nuestras decisiones, qué camino seguir, pidiéndole nuestras necesidades, el alimento, el vestido, pidiéndole a Él, o sea, en secreto, en secreto. Y dice el Señor que cuando tengamos esa relación fluida en secreto, Él nos recompensará en público. Eso es lo que nos dice el Señor. Nos recompensará en público. Esa es la bendición. Eso es lo que promete el Señor en su palabra. Por tanto, hermanos y hermanas, ¿no? Lindo orar. Si alguien nos pide orar públicamente por algo específico, oremos por ese específico. Pero no busquemos lucirnos, ni busquemos palabras rebuscadas para impresionar a la congregación. No, palabras sencillas y específicamente por lo que se nos pide orar. Y cuando estemos a solas con el Señor, ahí sí, despabilémonos en la oración con el Señor, hablando, conversando con Él. Pero la oración en secreto, la conversación en secreto, es la que el Señor premia en público. Él recompensa nuestra relación, nuestra conversación con Él. Su palabra, así nos enseña Él, en secreto, ¿no? Y veamos la tercera cosa. El mismo capítulo 6, versos 16 y 17 de Mateo. Así nos dice la palabra del Señor. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Miren, anteriormente, en cuanto a hacer o ser de bendición a otros, el Señor dice que cuando se lo hace públicamente es ser hipócrita. El Señor dice también que cuando nos gusta orar en público, mas no tenemos una oración en secreto, eso es hipocresía. Pero también cuando ayunamos, ¿no? Miren, yo respeto a mis hermanos que hacen ayunos congregacionales de 12 de la noche, ¿no? Yo los respeto. Está bien, ¿no? Pero nadie tiene que controlarnos cuando ayunamos, hermanos. Nadie tiene que andarnos cuidando si ayunamos o no. Porque el ayuno creyente, o sea, del cristiano, es un ayuno en que paso a solas con Dios y tanto con Dios que no tengo tiempo para comer. Que solo tengo tiempo. Ese tiempo lo paso exclusivamente con el Señor. Solo con el Señor. El ayuno es solo entre el Señor y yo. No tengo que andar saliendo a la calle y decir, andando así como que ya estoy en ayuno, hermano.
ya tengo 30 días en ayuno, 30 días, y quiero llegar a los 40 y 41 para ser más que Jesucristo. Eso no sirve, eso no vale para nada, hermanos, para nada, porque el verdadero ayuno es entre el Señor y yo. Por eso el Señor dice aquí que cuando estemos ayunando, primero, bien peinado, bien lavada la cara, bien presentado y bien expresado. Que la gente ni se dé cuenta que he estado ayunando. Para nada, para nada. Porque de otra manera, dice el Señor, es hipocresía. ¿Quieres estar en ayuno para que los demás digan qué bien que ese hermano ayuna? Qué bien que esa hermana ayuna. Qué espiritual que es ese hermano. Qué espiritual que es esa hermana. Miren cuánto ayuna. Pero el Señor dice que eso es hipocresía. Es hipocresía. Y mis hermanos, reitero, en lo personal creo que el ayuno es justamente eso, personal. Delante del Señor, delante de Dios, ¿no? Voy a ayunar para pasar tiempo con Él en oración y leyendo su palabra. Cuando quiero recibir alguna cosa del Señor, alguna dirección en cuanto a alguna decisión que voy a tomar, ayuno y oración, pero a solas con mi Dios. No diciéndole a la gente ni mostrándole a la gente cuán espiritual soy, porque me gusta ayunar. Hermanos, la hipocresía tendrá su recompensa, pero el que lo hace de corazón en el Señor. Estoy de acuerdo con mis hermanos cuando desde el púlpito piden, hermanos, les pido que algunos de ustedes hagan oración y ayuno por esta petición. ¿No? Pero eso queda en la congregación. Eso no es que, hermano, ¿quién quiere ayunar por esto? Fulano de tal. Bien, hermano, usted va a ayunar por esto. No, hermanos. No. El ayuno es muy personal entre el Señor y yo. Y reitero, el único que debe ver que realmente lo hago de corazón es el Espíritu Santo. Y nadie, pero nadie, tiene por qué perseguirme a decir, hermano, usted ayuna, usted no ha ayunado, usted comió esto, tomó esto. No, hermanos. La oración, escúcheme bien, la bendición y el ayuno son cosas que se deben fomentar y hacer en secreto. Así es. Bendecir a los demás en secreto. En secreto. La oración en secreto. Y lo repito, para no ser malentendido. No es que no se pueda orar en público. Cuando me piden orar en público, de todo corazón, oro en público. Pero la principal oración es la que paso con tiempo con el Señor. No una oración para lucirme, sino a solas con el Señor para edificarme. Y tercera cosa, el ayuno. El ayuno es muy personal. Es entre el Señor y yo. Sí, cuando quiero una dirección, cuando quiero tomar fuerzas, oración y ayuno entre el Señor y yo. Nadie tiene por qué enterarse. Nadie tiene que saber para yo andar como los hipócritas, fingiendo que soy espiritual. Es entre el Señor y yo. 3 secretos que deben quedarse en eso, en secretos, entre Dios y nosotros. No es palabra de hombres, mis hermanos, es palabra del Señor, porque así lo dice el Señor. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.